Bueno, buenas tardes a todos. Vamos arrancando, me parece. De última, si se van sumando más personas, las vamos admitiendo. Pero bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Esto es la mesa debate titulada Legislativas 2025, un análisis del escenario electoral. Esta mesa es un espacio pensado para reflexionar, compartir miradas y sobre todo entender el complejo tablero político nacional y bueno, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que entendemos es un entramado bastante complejo y bueno, por eso los especialistas y las personalidades y bueno, los académicos que tenemos hoy para la mesa. Los voy presentando, ahora ellos seguramente harán una presentación un poco más precisa, pero bueno, tenemos el gusto y el agrado y también le agradecemos también por la participación a Lucas Sebastián Raffo, que es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, es consultor político, ad hoc, gestión integral en comunicación e investigador del Observatorio Pulsar de la UBA. Tenemos a Marina Costa, doctora en Ciencias Sociales, directora del Grupo de Estudios de Comunicación Política en América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe por la UBA, profesora adjunta en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actual directora de comunicación de las consultoras Analogías. Y también tenemos a Santiago Giorgieta, que es director de Proyección Consultores, es una firma, un grupo, una consultora que desde 2017 viene haciendo trabajos de campo, investigaciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, analizando y siguiendo la evolución del electorado bonaerense y también nacional. A los tres les agradecemos la participación, el tiempo, la generosidad de compartir esta charla. Y bueno, si no tienen ninguna objeción que plantear o alguna aclaración de algo que haya faltado en la presentación, les propongo que a modo de introducción hagan un pequeño panorama de cuáles son los temas que podríamos llegar a ver en estas elecciones que ya comenzaron, porque hace apenas unos días hubo una elección, si bien no fue legislativa, fue para la Convención Constituyente en Santa Fe. Bueno, comenzó el escenario y todos los días se empiezan a conocer distintas noticias de qué va a pasar, de doblamiento, paso sí, paso no. Bueno, hace un ratito apenas se suspendieron las PASO en la provincia de Buenos Aires, en el Senado falta diputados, pero bueno, es un escenario complejo y nos gustaría escucharlo. No sé quién quiere comenzar. No sé si están muteados. Ay, a Sí, ver, yo, si quieren. Marina, Ah, Santi. Marina. no, Marina, adelante, adelante. Bueno, muy brevemente, gracias Juan por la presentación, a Luz, que también ha organizado esta actividad, es la Secretaría de Investigaciones, siempre con Luz todos los años electorales, nos reunimos un ratito o un par de veces por año electoral para conversar precisamente sobre, bueno, las elecciones que se van presentando y está buenísimo que desde la universidad pública aportemos ideas a este debate necesario con unas elecciones legislativas que se presentan de manera muy particular, con muchas particularidades. Diría quizás las más obvias que están relacionadas con el nuevo cambio en las reglas del juego electoral por la suspensión, ¿no es cierto?, de las PASO. En segundo lugar, por el funcionamiento de la boleta única, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, con las complejidades que tiene, también va a traer muchos problemas, fundamentalmente porque hay que enseñarle a los ciudadanos, a las ciudadanas, a votar de una manera muy diferente a la que veníamos acostumbrados a votar, ¿no? Y en tercer lugar, me parece que también es una elección que se caracteriza por la persistencia de la crisis de representación por la que atraviesa el sistema político argentino, una crisis de representación que se abrió en 2021, ¿no? Con, les diría, la llegada de la extrema derecha a la representación política y desde allí el triunfo de la libertad avanza en las elecciones de 2023. A partir de ahí, un sistema político, insisto,
inundado de crisis de representación, con los espacios políticos también muy desordenados, desorientados frente al primer año del gobierno de Milei, con muchas internas al interior de cada uno de los espacios, y en definitiva, digamos, todas estas cuestiones y algunas más que seguramente Santiago y Lucas podrán describir, contribuyen a un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? De mucha incertidumbre por parte de la ciudadanía, porque tenemos un oficialismo también disperso. Si nos empezamos a enfocar, digamos, en lo que está haciendo el oficialismo en las provincias, el caso más reciente de Santa Fe, sobre el que seguramente después podemos hablar, eh, y una ciudadanía que no encuentra representación en el oficialismo, pero tampoco ve en los actores de la oposición espacios que puedan representar sus demandas. Es un escenario de incertidumbre, además caracterizado obviamente por la complejidad económica por la que Argentina, digamos, empieza a atravesar una nueva etapa que está caracterizada por esta nueva deuda que el gobierno ha tomado con el FMI y que de alguna forma también reimprime, ¿no? O imprime una nueva dirección a ese programa económico que el gobierno viene instrumentando desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Así que, bueno, yo caracterizaría el escenario con esas características, valga la redundancia. Bien, excelente. Marina, no sé si Lucas o Santiago, creo que Lucas ahí ya está desmuteado. Sí, primero, bueno, agradecer a Juan Bautista, Luz, bueno, a todos quienes hicieron posible y organizaron esto. A mí me toca generalmente hablar un poco de lo que pasa en el ecosistema digital, y para hacerlo de alguna manera, para dar el primer puntapié, me voy a agarrar de algo que comentaba Marina, que es el contexto de crisis de representación. Que lo que me gustaría agregar ahí también no es un fenómeno puramente de la Argentina, más allá de que sí hay causas muy autóctonas que explican la crisis de representación acá, pero es algo que uno empieza a ver en muchos lugares del mundo, porque el ascenso de opciones políticas más extremas, bueno, no es solo un patrimonio de nuestro país. Creo que ahí podemos hablar no solo de una crisis de representación, sino de una crisis de autoridad en términos de lo que para nosotros representaba la autoridad en algún momento. Podemos hablar de la pandemia y de lo que significaba la palabra médica, podemos hablar de lo que significa el periodismo, podemos hablar de lo que significan un montón de discursos que nosotros les dábamos cierta autoridad basados en determinado factor. En el caso de la ciencia, los datos y la experiencia. Y creo que las redes sociales tienen mucho que ver con eso, con un espacio público que tiene lógicas de autoridad, pero son más bien propias, diferentes a las del espacio público tradicional. Y creo que también hay una trampa, si se quiere, en las redes sociales respecto de el valor de la palabra de la autoridad, que tiene que ver con la horizontalidad que le da a múltiples discursos. Es decir, bueno, premia o de alguna manera premia discursos más extremos y pone en pie de igualdad. Por ejemplo, yendo al caso de la pandemia, que me parece un buen punto de partida para explicar todo lo que está pasando hoy en Argentina, a la palabra de una autoridad médica o sanitaria con alguien que denostaba ese discurso, y los pone en un pie de igualdad. Y me parece que algo de la dinámica de las redes sociales explica esta crisis de autoridad. Ya después iremos desgranando un poquito, pero quería entrar un poco por ahí. Bien, Lucas, gracias. Gracias. Bueno, Santiago, la bienvenida nuevamente y bueno, escucharte también tu perspectiva sobre este proceso que ya comenzó, que ya está en... Sí, bien, bueno, primero obviamente agradecerles a todos y a todas por la invitación. Bueno, como decía Marina y Lucas, me parece que hay una cuestión en Provincia de Buenos Aires que tiene una dificultad aún mayor por lo que representa la Provincia de Buenos Aires en sí misma. El dato de que 8 de cada 10 personas que perdieron el trabajo son de la Provincia de Buenos Aires. El dato de lo que significa el conurbano bonaerense para esta crisis económica y social tan fuerte. Sí, no quiero dejar pasar lo que vimos el otro día en Santa Fe en la elección, sobre la baja de participación, sobre todo. Digo, solamente el 55% del padrón participó de la elección.
sí, vamos a hacer una salvedad teniendo en cuenta el tipo de elección que era. Digo, no era una elección, no era una elección estrictamente, era la paso para concejales, pero para los constituyentes, el resto, digo, no es la misma dinámica, pero sí, nosotros veníamos alertando desde ya hacía tiempo que seguramente entremos en una dinámica de esta falta de representación que se empieza a exacerbar con el andar del gobierno de Javier Milei, nosotros venimos viendo que desde el mes de febrero el gobierno no puede levantar cabeza. Si querés, nosotros lo tenemos bien marcado desde el caso Libra, digo, que vemos que hay una estabilidad del gobierno de Javier Milei a la baja, con una dinámica que ahora se revirtió en relación a las preocupaciones del orden económico. Teníamos como principal problema del orden económico los bajos salarios y en el último mes cambió hacia inflación nuevamente. O sea, la inflación volvió a ser el primer problema predominante de los argentinos y las argentinas y además todavía no tenemos registrado el último impacto inflacionario. Ni el primer impacto de lo que fue el índice de inflación, del 3,7, que esto es una percepción mía, creemos que la medición no es la correcta, y el 5,9 en alimentos, digo, eso no entró en el último informe que hicimos a nivel nacional, y menos aún después de esta evaluación que vimos en los últimos días. En esa dinámica y sobre todo me parece, con la parte del oficialismo, y esta complejidad de un oficialismo con una interna complicada, difícil, sobre todo por la figura de las dos principales figuras del peronismo, tanto Axel Kicillof como Cristina Kirchner, estaban en una disputa que generó en algún momento una incertidumbre aún mayor a la cual creo que estábamos sumidos. Me parece que a partir de hoy, con lo que decía, bueno, Juan hace un rato, digo, el Senado dio sancionó la baja de la PASO y que va a pasar a diputados y seguramente salga de forma favorable, empieza a ajustar algunas piezas en la provincia de Buenos Aires donde, ¿qué vemos nosotros a grandes rasgos? Que los votantes de Unión por la Patria, me parece que por ahí ese es el dato más significativo, depende del estudio, entre un 80 y un 90% lo veíamos, más allá de la dinámica de la interna y de cualquier otra complejidad, veíamos que volvían a revalidar el voto Unión por la Patria. O sea, ahí entre toda esta inestabilidad veíamos una estabilidad, que era el votante de Unión por la Patria, no se estaba dispersando hacia otras fuerzas. Y sí, el votante de la conjunción de lo que fue el balotaje de Patricia Bullrich con el Javier Milei, sí, ahí vemos que esa representación empezaba a tener algunos problemas. Tenemos una cantidad de indecisos muy, muy alta, en torno al 25% de los bonaerenses que no saben hacia dónde iban a votar, y que muchos nos preguntaban, bueno, los defraudados o los votantes de Javier Milei que hoy están poniendo en duda al gobierno del libertario, ¿qué van a hacer? Bueno, nuestra primer hipótesis es no van a ir a votar. Y me parece que vamos a ir hacia una elección con esas características. Digo, no van a ir a votar porque no encuentran una representación ni en el oficialismo, en el cual creyeron y generaron una unidad en las urnas, que creo que la que mejor describió eso fue Patricia Bullrich, que dijo la unidad se dio en las urnas, no en la dirigencia, digo, eso quedó saldado. Y esto lo traigo a colación de la unidad que estaban tratando de llevar adelante la Libertad Avanza y el PRO en la provincia. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ese votante que sintió su unidad, que era factible y votó a Javier Milei, hoy no lo ve ahí, no lo ve ahí y duda y se va al indeciso y entendemos que no se siente representado ni por el PRO ni por la Libertad Avanza, pero tampoco encuentra al otro lado, del lado de la oposición o el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, alguien que represente lo que está demandando hoy, digo, esa crisis de representación. Hoy yo escuché a una dirigente del peronismo, no tiene sentido decir quién, expresar que el peronismo tenía que generar la sensación de representar estos nuevos temas. Y ahí yo encuentro una problemática, que es, no tiene que generar una sensación, tiene que realmente hacerlo. Esa dinámica, vuelvo a la dinámica de la conjunción de votantes y no de dirigentes, es porque cuando nosotros medíamos en una hipótesis de escenario electoral, dirigentes de Unión por la Patria
dirigentes de la Libertad Avanza y dirigentes del PRO por separado. Después, cuando nosotros jugábamos con una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, esa dinámica solo crecía 2 puntos. Y se viene dando así desde el mes de bueno, enero-febrero, desde enero-febrero. O sea, no hay una unidad dirigencial que genere una cohesión del votante opositor. Y esa me parece que también es otra de las dinámicas. Digo, que va a generar seguramente una dispersión electoral de ese votante que no, en caso de que hubiera una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que yo igual lo veo políticamente complicado, por el hecho de esto, digo, la Libertad Avanza para sumar 2, 3 puntos seguramente va a querer competir solo. Al PRO, más allá de que si le va mal o muy mal en la provincia de Buenos Aires, les serviría jugar solo y bueno, van a aparecer otros actores. Me parece que la fragmentación es una de las dinámicas que vamos a llegar a ver y que va a generar esta dispersión y esta, si querés, complejidad en la provincia. Pero también a eso hay que sumarle, me parece a mí que es un factor, puede llegar a ser determinante, que es el del ausentismo o la baja participación en el proceso electoral. Hago una Bien. pausa. Bien, no, clarísimo, clarísimo. Y me quedo con lo que estoy escuchando y entiendo que todos estamos más o menos en la misma sintonía. Marina al comienzo en su intervención hablaba sobre distintas variables que están en juego, sobre distintas cuestiones que van a influenciar en las elecciones, pero me quedo con el concepto, Marina, de desorden. Vos hablás de un desorden en la escena, en la representación, y es una constante con los demás, con Lucas también. Lucas lo abordó desde la esfera de redes sociales y lo digital, y él habla también de una crisis de representación, y bueno, Santiago recién hablaba precisamente de lo mismo, de una fragmentación, de una falta de liderazgo y una crisis de representación. Me parece que es algo en lo que coincidieron los tres a la hora de hacer un diagnóstico, una introducción, y me gustaría, Marina, puntualmente, comenzando con vos, preguntarte, obviamente no lo sabemos, pero si la perspectiva es que como se piensa, va a haber una poca participación en las urnas. Digo, creo que lo esbozaba Santiago recién, si esta falta de representación o esta crisis de liderazgos y esta falta de unidad va a hacer que la gente, que el electorado se manifieste no yendo directamente a votar o teniendo una postura de desinterés y falta de participación. Digo, ¿ves un escenario de este tipo en ese desorden en el cual vos hablás? No sé si soy yo la que tiene problemas, pero espero que se me esté escuchando bien, porque te escuchaba medio corta, Juan, pero genial, listo. Entonces, por ahí nada. A ver, Juan, yo diría varias cosas. Con algunas cosas coincido con Santi, otras no, porque no es lo que por lo menos nosotros estamos viendo en algunas de las cosas que Santiago recién mencionó. Yo hablaría, estamos viendo por lo pronto, desde el punto de vista empírico, con las últimas mediciones que tenemos, de un escenario de polarización entre el oficialismo y el peronismo, ¿no? Por ahora, plantear ese escenario, sí, con un número bastante importante de indecisos en este momento del calendario electoral, que podría ser, digamos, entre comillas, normal, dado que aún falta llegar hasta esa fecha, y además todavía no están definidas las candidaturas, el desorden entre los actores de la oposición es muy evidente, en el propio oficialismo también, insisto, con las alianzas que puede tejer con bueno, otros espacios, fundamentalmente los de las provincias, etcétera, ¿no? Contrariamente, lo que nosotros estamos viendo a esto que desde el sentido común podría suceder de pensar cierta apatía política que podría traducirse en una apatía electoral, lo que estamos viendo en nuestros estudios es una creciente politización de la ciudadanía que no necesariamente está relacionado con el apoyo al oficialismo, sino que al contrario, ¿no? La politización viene desde el lado de los ciudadanos, entre comillas, opositores al gobierno. Esto es, Milei ha tocado tanta fibra, tanta agenda, digo, de temas que ya estaban consensuados en la ciudadanía, como ciertos temas de género, como ciertos temas relacionados con la importancia del Estado
en áreas tan importantes como la educación, que nos afecta a todos los que estamos aquí, porque todos formamos parte de la comunidad universitaria, de la universidad pública, de la ciencia, de la seguridad, de la corrupción, que eso ha hecho que una parte de la ciudadanía se vuelva, ¿no?, más política, y en este sentido, digamos, lo que estamos viendo como algo que tenemos que confirmar si efectivamente es una tendencia o no, es esta creciente politización de la ciudadanía. Bien, bien. Lucas, ¿qué ves vos desde la esfera o del ecosistema digital? Entiendo de las redes sociales y demás. ¿Ves mayor participación o hay una cierta apatía? Lo que dice Marina es interesante porque claramente Milei atacó varios temas que estaban consensuados y que ya estaban instalados en la sociedad y como que hay una respuesta de al menos parte de la sociedad pareciera. Sí, la dinámica en las redes sociales en general es bastante diferente a la de los estudios de opinión pública. Nosotros a veces tratamos de marcar esta distinción porque, bueno, la tentación de sacar conclusiones generales a partir de lo que se ve en las redes muchas veces es precipitada, digamos, ¿no? Y en realidad, cuando vos entrás en el terreno del digital, en el ecosistema digital, bueno, ahí ya, en primer lugar, partís de un primer sesgo que es a diferencia de la opinión pública, bueno, los que hablan son los que están interesados. Entonces vos ahí ya tenés una primera diferencia, que es no estás viendo lo que habla la población, pero sí estás viendo qué encuadres están en disputa y quiénes son los actores que lo van potenciando. Entonces, lo que vos ves en el ecosistema digital es efectivamente los temas de agenda que mencionaba Marina, que se tocan, que son parte del discurso político del gobierno, bueno, en redes sociales los ves exacerbados y partidos en dos mitades. Eh, esta disputa de encuadres era muy favorable para el gobierno hasta, en el ecosistema digital, hasta Libra. Inclusive cuando se debatió sobre el presupuesto universitario, lo que vos viste era agenda opositora que se empezaba a aglutinar, pero seguías viendo primacía del gobierno a la hora de imponer el encuadre, ¿no? La famosa diferencia entre van contra la universidad pública o solo las queremos auditar. Bueno, el gobierno era bastante exitoso. Lo que empezó a pasar con Libra de alguna manera es que ahí el gobierno empezó a perder la capacidad de instalar y de mostrar los encuadres. Cosa que también se empieza a ver en los estudios de opinión pública. Lo mencionaba Santiago recién. A partir de Libra, bueno, al gobierno le empiezan a costar los temas, digo, la aprobación de gestión empieza a caer, etcétera. Queda por ver qué pasa con el cepo, ¿no? Ahora, esto que pasó en los últimos días, que va a tener consecuencias económicas, pero al menos lo que nosotros vimos en el ecosistema digital es que al gobierno estos 48 horas ha tenido una especie de bálsamo. Ahora, volviendo a la pregunta original, si hay más o menos apatía, te diría, y en las redes sociales va a ser difícil ver apatía porque los que participan están interesados. Sí te puedo decir, la conversación política es mucho más chica que muchas otras conversaciones que se dan en el ecosistema digital, que van por temas mega variados, como puede ser Gran Hermano o Boca River, digo, que vamos a tener el Superclásico en unos pocos días. Ahí te diría, Milei es el que despierta más atención. Cuando vos agarrás la conversación sobre Milei, es infinitamente más grande que la conversación sobre el resto de los políticos. ¿A qué me refiero con conversación? Bueno, la cantidad de usuarios que los mencionan en los diferentes tweets, en los diferentes posteos, etc. Ahora, para graficar en serio, digamos, el tamaño de la conversación digital, vos pensás que de cada 10 usuarios que hay en el ecosistema digital, hablan 2, otros 2 repostean o retuitean o likean, pero no hablan, y otros 6 miran. Eso no significa que no sea relevante, porque los que hablan son los que marcan la agenda del encuadre. Entonces, quizás lo que empezamos a ver en las redes es que probablemente, no sé si nos están diciendo de qué conversan los argentinos, pero por lo menos nos están diciendo sobre qué. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, Santiago, volviendo un poco al análisis que haces vos y bueno, la consultora en Provincia de Buenos Aires, está surgiendo en los últimos días de otras consultoras y otros estudios datos que dan cuenta de que Axel Kicillof estaría teniendo una imagen más positiva que Cristina y que estaría reemplazando en la conducción no solamente de la política, sino también de la imagen. Digo, ¿vos ves algo parecido? ¿Ves algo en este sentido que Kicillof se está posicionando
hoy por encima de Cristina? A ver, te escuché, creo un poquito cortado, no sé si también si fui yo, pero igual llego a responder la pregunta. De- de- Eh, Debe ser no, ¿se entendió? sí, La sí, sí, pregunta la es pregunta se entendió. esencialmente bien, perfecto. Bien, no, no creo que Axel llegue a reemplazar a Cristina, digo, porque me parece que el liderazgo de Cristina extendiendo la provincia de Buenos Aires es irreemplazable, digo, eso entendiéndolo desde la discusión política. Sí que empezó a pasar y que esto lo vimos, digo, yo creo que el estudio que vos mencionás por ahí es el que publicó la consultora CB de Cristian Boutier sobre algún ranking del conurbano sobre eso, que me parece que, digo, yo no discuto los informes de los colegas y las colegas. eh, Nosotros vimos algo similar en relación, no a un crecimiento de Axel Kicillof, sino nosotros nos hemos jugado con algunos escenarios hipotéticos en el cual podríamos a discutir a candidatos apoyados por Cristina, o candidatos apoyados por Axel, y donde había una paridad. Digo, había una paridad que por ahí, si lo hubiéramos medido hace 2 años, no se daba esa paridad. Pero sí, yo entiendo que políticamente la conducción de Cristina no tiene chances de medirse en una encuesta si puede ser reemplazado o no por el gobernador. Sí me parece que hay una discusión eh, por no solo, no creo por la conducción, sino por la toma de decisiones. Digo que a veces no es lo mismo la conducción. Digo, vos tenés la conducción estratégica y la conducción táctica, digo que deben funcionar por separado. Pero sí me parece que el gobernador a lo largo de esa discusión con Cristina, logró posicionarse, como si antes no estaba posicionado, digo, logró tomar una posición de poder político y de discusión política que antes no la tenía. Y que eso se traduce en un punto, sí, cuando uno mide eh, candidatos apoyados por Cristina o candidatos apoyados por Kicillof, donde hay una paridad, en algunos lugares gana el gobernador, en otros lugares gana la expresidenta. Eh, Voy a decir que son números similares a lo de Cristian Mutier, porque no generé ese ejercicio tan específico como lo hizo él, pero, pero podemos tener coincidencias. Puede haber alguna que otra coincidencia y nada más. Lo que sí me parece es esto, y que me parece que está fuera del orden de la discusión. Digo, yo entiendo que hay una discusión estricta sobre quién puede conducir el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Digo, sí, también voy a decir que eso hay que, y creo que en línea, digo, esto lo dije hace un mes y lo sigo sosteniendo, digo que hay que desdramatizar un poco también esa discusión. Digo, sobre todo a nivel dirigencial, digo, sobre todo a nivel dirigencial porque eso baja de forma lineal si querés, a la militancia política, que en un punto es lo importante porque va a ser tu motor para la elección que se avecina dentro de pocos meses. Más allá de eso, digo, ¿por qué se tiene que dramatizar? Digo, porque las discusiones en el peronismo son así. Digo, no hay forma que no sean así. Digo, me parece que el peronismo cuando deje de discutir como discute es porque dejó de ser el peronismo. Digo, no hay rituales, ¿cómo era que decían? Bueno, retiros espirituales, digo, como había en una época en el macrismo, donde se juntan todas las partes, discuten de una forma vertical, muy parecida a la forma vertical de la discusión que puede tener una forma empresarial de discusión y verticalidad, que no se da en el peronismo. Me parece que, no sé si respondo por ahí la pregunta, porque por ahí amplío un poco la respuesta, pero sí quiero decir algo que recién decía Marina respecto al escenario electoral y que por ahí no coincidía con lo que decía yo, respecto a la fragmentación o al proceso de polarización que se viene dando en la provincia de Buenos Aires desde hace mucho. Voy a tomar el 2017, cuando jugó Cristina contra Bullrich, que entre los dos juntaron el 90% de los votos. En el 2019 pasó algo similar con Kicillof y Vidal, donde juntaron los dos el 90% de los votos. En el 21 ese proceso se rompió un poco, porque las dos fuerzas juntaron el 38% cada uno, si no me equivoco, o sea, el 76%, o sea, bajaron poquito igual. Pero ¿qué vemos ahora? Digo, ese proceso de polarización, que uno lo tenía en claro cuando había dos fuerzas que entre las dos estaban cerca del orden de los 40 puntos, hoy no lo estamos viendo. Digo, hoy sí que vemos al peronismo, sí, en 38 puntos, 40 puntos,
reteniendo el 80 al 90% de quienes lo votaron en el 2023, pero el resto de la fuerza no, la Libertad Avanza está por debajo de los 30 puntos, no llega. Lo vemos hoy en 25, 26 puntos, dependiendo del mes. El PRO lo vemos entre 7, 8, 9 puntos. En el último campo creció un poco la figura del radicalismo, pero no la figura del radicalismo, perdón, la figura de Facundo Manes, en parte del radicalismo, pero estoy hablando de un crecimiento de que pasó de 2, 3 puntos a 5, 6 puntos. Entonces, ese proceso polarizante que es probable que se termine dando, pero nosotros lo ponemos en duda, ¿por qué? Porque no vemos una conjunción de la dirigencia en relación a la Libertad Avanza y al PRO que lleguen a generar hoy ese esquema polarizante de 40-40, para poner un número 40-40, pero sí coincido con Marina en eso. Digo, yo hoy no veo eso. Lo más probable es que vayamos a un esquema así, porque si querés la experiencia, la más reciente de Santa Fe, yo creo que al peronismo de la provincia de Buenos Aires unido va a ganar la elección. Y yo eso no tengo ninguna duda, lo digo ahora, lo dije hace 3 meses, lo digo hace 6. Yo no tengo ninguna duda que pase eso. Ahora, sí lo que vemos es por cuánto va a ganar la elección, es lo que habría que discutir. Digo, va a ir un proceso donde sea una fuerza mayoritaria con 40, 42 puntos, 44 puntos, 39 puntos, que es, si querés, el piso y el techo. El piso es el 38% que obtuvo en el 2021 y el techo es el 45% que obtuvo el gobernador en el 2023. Entendemos que se va a mover en esas bandas, pero sí ahí va a entrar, digo, si bien los indecisos, como también bien decía Marina, están en un número es similar a lo que uno ve previo a un proceso electoral. Para nosotros es un poco, es alto porque quienes están siendo indecisos son más que nada los votantes del PRO y de la Libertad Avanza. Entonces, sobre esa dinámica, bueno, veremos si esa baja participación lo que hace también es quiénes son los que no van a participar. Van a ser solo los votantes decepcionados con el oficialismo nacional, que como bien también decía Lucas, digo, ¿por qué le cuesta hoy tener ese nivel de preponderancia que tenía o predominio en las redes sociales? Porque hay algo que se rompió con el gobierno nacional. Digo, eso me parece que está claro. Digo, Lucas lo decía muy bien cuando fue el tema del presupuesto universitario. Había una gran ola en contra del ajuste a la universidad, pero había una muy fuerte contestación o respuesta por parte de la masa crítica del gobierno nacional. Bueno, yo creo que eso a partir del caso Libra se rompió. Un breve número que tenemos es, cayó 13, 14 puntos la credibilidad del presidente en un solo mes. Digo, eso es un número catastrófico. Digo, nosotros no vemos que haya una movilidad muy fuerte entre la imagen negativa y positiva de la gestión, la imagen de Milei. 3, 4, 5 puntos fue lo máximo que lo vimos caer, la credibilidad 13 puntos cayó, fue un derrumbe brutal en el cual no se pudo levantar. En base a eso es que digo, bueno, ¿por qué no vemos hoy un proceso polarizante como es probable que se dé en, sobre todo en octubre, digo, porque la elección de septiembre va a ser la elección totalmente distinta a la que por lo menos, digo, nosotros en la presentación decimos, desde el 2017 venimos midiendo, nunca vimos un proceso electoral como el que vamos a ver en el mes de septiembre, donde si hay unidad del peronismo va a ir unido en las 8 secciones electorales y que puede esa suma, esa sumatoria de lo que dé el resultado de las secciones, hoy es totalmente incierto lo que podemos llegar a ver en ese proceso electoral. Perdón la extensión. No, bien, bien, clarísimo. Y Marina, retomando lo que decía Santiago, tengo entendido que vos tenés también estudiado el tema de la percepción que se tiene del presidente, su imagen, a partir de algunos casos, como el caso Libra, y como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿coincidís con esta postura de que está perdiendo masa crítica o adhesión, quizás no del núcleo duro, pero sí de algunos sectores que confiaban en que en este gobierno no había corrupción o que las cosas eran distintas al pasado y que empiezan a darse cuenta que se repiten algunas cosas? Sí, claramente nosotros también hemos visto ya desde el mes pasado una caída tanto en lo que es la imagen del presidente como en la aprobación de la gestión de gobierno y en todo lo que tiene que ver con los indicadores de optimismo. Es decir, es un cóctel letal para el gobierno, para el presidente. Digamos, todo es producto, ¿no?, de un raíz de 60 días que seguramente encuentra su punto
de quiebre con el discurso de odio de Milei en Davos, que sigue con su rol protagónico en la estafa global por la criptomoneda Libra, como Lucas también señalaba, y que termina de coronarse, diríamos, con la errática política de acercamiento, de gestión del nuevo endeudamiento del país con el FMI, ¿no? Digamos, tres elementos que han sido determinantes para la opinión pública, que no ha tenido empacho, digamos, de dejar de acompañar no solamente la gestión de gobierno, insisto, sino también la imagen presidencial, que nosotros durante todo el año pasado a la imagen presidencial la teníamos prácticamente en espejo, es decir, la positiva y la negativa eran casi iguales, y eso hablaba de la gran polarización que había en torno a la figura de Milei. Algo parecido nos ocurría con lo que era la aprobación o desaprobación de gobierno. En algunos momentos se imponía el apruebo, pero en otros momentos el desapruebo, pero básicamente también casi en espejo durante gran parte del año pasado. Lo que vimos desde inicios de este año es ese quiebre, insisto, que marca de alguna forma una tendencia al declive que tendríamos que confirmar con próximos estudios, ¿no? Y mientras, cuando pase el tiempo, con las nuevas mediciones, si efectivamente eso se va a confirmar como tendencia. Vemos una pendiente importante, y yo diría que buena parte de la ciudadanía ya no cree en el programa económico que Milei viene instrumentando con ese brutal programa de ajuste, fundamentalmente porque, mira, el último trimestre de 2024 para el gobierno fue bastante auspicioso en términos de opinión pública, porque el gobierno logró transmitir a la ciudadanía, un poco desde el punto de vista empírico también, la sensación de estabilidad, porque efectivamente había logrado desacelerar ese índice inflacionario tan acelerado, ¿no? que veníamos teniendo, y además el dólar estaba muy quieto, es decir, había estabilidad en los precios, la estabilización nominal de la economía, digamos, y al mismo tiempo estabilidad en el dólar, ¿no? Que es ese órgano tan sensible, ¿no es cierto?, a los argentinos. Esa estabilidad, a partir de inicios de este año, digamos, empezó a resquebrajarse, y este nuevo pedido de auxilio al FMI, que por otra parte es un organismo que goza de imagen muy negativa por parte de la ciudadanía argentina. Los ciudadanos argentinos tenemos muy mala imagen del FMI. 6 de cada 10 encuestados tiene imagen negativa del FMI, además porque tenemos conciencia histórica también, aunque muchos no crean esto, hay conciencia en la ciudadanía argentina sobre lo que implica la presencia del FMI en nuestra política, en nuestra economía. Entonces, se trastocó la sensación de estabilidad que el gobierno había podido lograr hacia fines del año pasado, y esta vuelta al FMI repone la noción de inestabilidad, porque lo que nos muestra el gobierno es que su programa económico ha fracasado, porque si no, no se hubiese vuelto al FMI, y además esta vuelta al FMI introduce la noción de crisis. No por nada, la semana pasada, cuando se anunció, ¿no? A fines de la semana pasada, cuando se anunció este nuevo auxilio del FMI, todos empezamos a, ¿no? Pensar en la devaluación que se venía, en la posible disparada del dólar, etcétera, y todas las cosas que se activan ahora, que tienen que ver con la recesión de la economía, con un mayor deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la contracción de la economía, y todo lo que hará el gobierno para sostener el tipo de cambio y seguir las políticas que impone el FMI, ¿no? Es un escenario muy complicado para el gobierno. Vamos a ver cómo transcurren estos días ya con la liberación del cepo, pero es un momento muy complicado para el gobierno. Bien, bien. Les propongo una consulta general
a modo de disparador y después abrir a algunas consultas, si es que hay, de los que están participando del encuentro. Y la consigna disparador, disparadora surge a partir de algunos temas que salieron en lo que ustedes estuvieran diciendo. Bueno, falta de representación, apatía, no apatía, falta de participación o de interés, desinterés, participación en redes sociales, demás. Digo, hoy por hoy, ¿qué visión tiene el electorado, si es que lo han medido o si es que tienen algún indicio, sobre todo el electorado joven, de los partidos políticos? Se habló del peronismo, no se habló mucho del radicalismo, pero se sabe que la llegada o el advenimiento de la libertad, para sintetizar, ¿qué ¿se está escuchando ahí? Perdón. Para Juan, te sintetizar, estamos digo, ¿qué escuchando, percepción te se tiene hoy de los estamos, partidos políticos? ¿Han perdido? a Inestable. ver, Ahí estoy. retomo, Juan, si querés retomo ¿Ahí se me un poco escucha? la coordinación ¿No? porque te estamos escuchando un poquito mal. Entendemos que nos estás preguntando por Dale, particularmente el dale. segmento joven del electorado, así que si querés, Lucas, que desde las redes sociales, digamos, tiene una visión muy Sí. interesante porque es un territorio colonizado por los jóvenes que además han constituido bueno, una de las principales bases de apoyo al gobierno. Lucas por ahí nos puede dar alguna referencia y Santiago seguramente también puede complementar eso. Gracias. ¿Arranco o vas vos, Santiago, como vos prefieras? No, 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 arrancá y yo complemento si querés. Dale. Sí, digo, necesariamente el territorio digital es un territorio vinculado a los jóvenes, fundamentalmente en algunas redes, quizás no Twitter, que es la más politizada, pero sí Instagram y TikTok, donde además la política ha penetrado fuerte. TikTok, no siendo exento de controversias, digo, en todo el mundo está la discusión acerca de el uso de TikTok en la política, digo, la desinformación, incluso ha habido elecciones anuladas en el continente europeo por justamente sospechas de interferencia ahí. Lo que me parece interesante ahí es, a ver, nosotros desde las redes quizás no medimos tanto la apatía partidaria o qué tanto se participa. Sí me parece que hay una cuestión vinculada a las agendas que están presentes en el ecosistema digital, que afectan a los jóvenes, y que me parece que ahí la política tiene una oportunidad para entrar, pero no lo está haciendo de manera muy eficaz. Y quizás son preguntas más de raigambre cuasi sociológica, antropológica, pero hay una serie de discursos que están penetrando muy fuerte en las redes sociales, vinculados a, y por eso creo que mi ley es tan fuerte, la idea de autonomía y de éxito individual. Digo, hay discursos que penetran muy fuerte en la juventud a partir de la capacidad de éxito económico profesional a través de uno mismo, ¿no? El discurso, si querés, meritocrático, etcétera. Eso se ve mucho en redes sociales, se ve mucho en TikTok, se ve mucho en Instagram, ¿no? Esta cuestión vinculada a la educación financiera, la autopromoción, la serie de influencers que están haciendo furor en algunos casos. Y me parece que ahí lo que se ve fundamentalmente es la pérdida o la retracción de redes de contención, que para los jóvenes siempre son muy importantes. Me refiero a la cuestión vinculada a la comunidad, sobre todo, a la acción comunitaria. Digo, eso se empieza a ver perdido y eso se ve mucho en las redes sociales. No sé si se ve la apatía política, porque la verdad es que nosotros en la conversación digital vemos jóvenes hablando de temas, vemos jóvenes que les preocupa quizás, no sé si directamente los temas de agenda que se conversan, la interna de Axel y Cristina, pero sí la cuestión vinculada a la economía o la cuestión vinculada a las universidades o la crisis económica, bueno, son cosas que aparecen en la conversación. Eh, por ejemplo, Bahía Blanca fue un tema que quizás en la conversación general pasó de largo, pero nosotros cuando nos fuimos a meter ahí, bueno, encontramos muchas personas jóvenes hablando del tema y hablando de la cuestión climática. Cuando fue Davos, por ejemplo, ¿no? Uno de los, me parece, creo que Santiago lo decía, Marina, el primer, la primer metida de gamba de Milei, podemos decir, viendo los resultados, porque después quizás hubo otras, pero ahí vos tenías muchos jóvenes conversando de la cuestión vinculada a libertades, libertad de género, etcétera. Luego hay una serie de agendas
a las cuales los jóvenes participan o los interpelan en redes, pero que no necesariamente no está la política posicionada ahí para representarlos. Creo que por ahí va la cuestión, por lo menos de lo que se ve en digital, ¿no? Bien, sigo, arranco. Nosotros vemos dos cuestiones, digo, para complementar, porque coincido en el diagnóstico. Por un lado, y tomando lo que decía Lucas recién, digo, me parece que hay una cuestión de los jóvenes no es que tienen una mayor apatía política, que por ahí sí, si lo comparás con otros segmentos, pero también tienen un interés fuerte sobre la política. Me parece que son los partidos políticos los que no están pudiendo entender esa dinámica, sobre todo por el mundo laboral, digo, la inserción en el mundo laboral. Me parece que hay una complejidad muy, muy grande a resolver. La informalidad laboral, las nuevas formas de vincularse con el trabajo. Bueno, lo que decía Luca recién de la diferencia entre el joven que elige no tener un jefe y ser su propio jefe respecto a las nuevas plataformas de trabajo. Me parece que ahí la política no está pudiendo dar una respuesta. Me parece que ahí radica por ahí uno de los principales problemas. No solo lo laboral, sino también la expectativa futuro, la salida a futuro. Digo, los trabajos que veníamos haciendo en grupos focales con jóvenes, lo que nos decían es, no hay ningún tipo de proyecto a futuro, ninguno. Se vive al día, a la semana, al mes. Me parece que eso también rompe muy fuerte una dinámica de organización social que la política no está pudiendo, primero entender, digo, me parece, digo, ojo, no digo solo la política, nosotros tampoco. Digo, si tuviéramos un entendimiento fuerte, una respuesta fuerte, me encantaría poder tenerla, no, todavía hoy no la tenemos. Sí, estrictamente en lo político, en los últimos dos estudios que hicimos, nos llamó algo poderosamente la atención. Lo primero que vimos es el segmento joven era el que mayor imagen negativa tenía de la gestión y la imagen de Milei. Se daba vuelta una dinámica de que era al revés. Y cuando empezamos a analizar todos los indicadores, eran los jóvenes los que tienen mayor imagen negativa de todo. Me parece que eso también entró por ahí en una dinámica distinta, que hay que empezar a evaluar y empezar a ver por qué. Creo que tiene que ver con esto. Digo, me parece que muchas veces se decía trilladamente, la política va por una avenida y la sociedad va por otra. Digo, está bien, digo, entendemos que está bien la analogía, pero me parece que acá entre los jóvenes y la política hay una disociación brutal. Sobre todo porque quienes conducen o llevan adelante la dirigencia política no, digo, esto lo voy a decir a modo personal y sin usar ningún ejemplo de ningún dirigente, me parece que no lo pueden entender porque no pueden ponerse en su lugar. Digo, es muy difícil, y es muy difícil a veces para mí, yo tengo menos de 40 años y es muy difícil entender a jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22 años. Me parece que para un dirigente político tiene una complejidad aún mayor, que es en la cual está, la dinámica en la cual está asumido. Digo, nosotros analizándolo metodológicamente nos cuesta mucho llegar a algún análisis o alguna conclusión de qué es lo que está pasando, digo, para la dirigencia política aún es más difícil en los tiempos que la dirigencia política le presta a este tipo de trabajos. Más allá de, nosotros le robamos una frase a una, a una compañera que es menos TikTok y más Tok Tok, que me parece que es acertada y que me parece que ahí la dinámica, sobre todo del peronismo, que es, y en la provincia de Buenos Aires, porque es donde venimos trabajando, eh, tendría que empezar a moverse un poco más. Sé que hay dirigentes que lo hacen, sé que hay otros que les cuesta más, sé que la comodidad de las redes sociales es muy difícil de romper. Este aparato es muy difícil, bueno, está blurreado, pero ahí está mi celular, bueno, es muy difícil también de romper esa dinámica. Digo, hay una cuestión ahí también muy, muy fuerte con los jóvenes y sus nuevas formas de informarse, de comunicarse, la dispersión brutal que hay sobre la información en el celular es muy, muy fuerte. Lo que consumen los jóvenes para informarse, para educarse y para entretenerse, está tan fragmentada que es muy difícil de generar un análisis completo, un análisis certero. Entonces me parece que estamos en una dinámica que es más compleja que el proceso electoral de la provincia de Buenos Aires y que a los jóvenes hay que prestarle muchísima atención.
y más, o sea, y hacer un esfuerzo aún mayor para estar encima de cuáles son los intereses, qué es lo que los motiva, qué es que los mueve. A mí lo que más me preocupó es que en todas las dinámicas de grupos focales o entrevistas en profundidad que vimos, el análisis es, en todos transita por lo mismo que es, no hay futuro. No hay una visibilidad de futuro y eso me parece que es lo que está rompiendo hoy el presente. Bueno, a ver si ahí se escucha, si me escuchan bien. Lo que les pediría es una conclusión. Una conclusión final a cada uno y puntualmente qué podemos esperar de las elecciones, ¿no? Digo, van a ir desdobladas. ¿Qué escenario podemos esperar de esa doble vuelta electoral? Brevemente, en una síntesis. Bueno, yo justo, Juan, iba a decir que eh, más que una síntesis, digamos, yo me quedo con algunas preguntas, ¿no? Que abre este particular escenario electoral. Y es fundamentalmente qué se juega, ¿no? En esta elección. Es una elección de medio término, pero no por ser de medio término, digamos, reviste menor importancia, ¿no? Eh, eh, Creo que podría responder esa pregunta diciendo, en primer lugar, que seguramente como sucede con las legislativas en general, se convierten, ¿no?, en plebiscitos para los oficialismos. No estoy diciendo ninguna verdad nueva, eh, pero bueno, vamos a ver también cómo le va a ir a La Libertad Avanza en campañas que seguramente en los centros metropolitanos terminarán de nacionalizarse, ¿no? Porque la elección de Santa Fe, de alguna forma, me parece que no hay que traspolarla a nivel nacional, porque el resultado fue muy provincial y en todo caso, si algo dejó la elección de Santa Fe, fue eso, ¿no? Plantear qué pasa cuando las fuerzas llegan todas fragmentadas, ¿no? Lo segundo que tengo que decir es que tenemos que ver cuál va a ser el rol que va a ocupar el presidente en esa nacionalización de la campaña, porque tendrá que acompañar a sus candidatos. Sabemos que Milei va a tratar de reforzar su sello, su marca, La Libertad Avanza, y tendremos que ver entonces cuál va a ser el rol protagónico seguramente que Milei tomará en estas elecciones, porque además necesita lograr más poder en el Congreso, en las cámaras, porque sabemos que su representación propia, digamos, es por lo menos muy, muy escasa. Y finalmente me parece que esta elección va a ser muy importante porque también va a establecer o definir los lugares en los que cada espacio va a quedar posicionado de cara a la elección presidencial. Por eso no es una elección más, es una elección importante y por eso todos los consultores la estamos mirando tan de cerca. Bien, Santiago, Lucas. Santiago, ¿querés Como quieras, o como quieras. Si quieres, dale, así seguimos la dinámica que me, ves. me parece bien? Entonces, no vamos a cambiar el orden ahora, claro, en las últimas. Eh, yo coincido con lo que mencionaba Marina respecto de qué esperar para estas elecciones. A mí me gusta mirar tres factores, o estoy mirando uno. Hay uno que es muy de vicio de politólogo, que a veces no es algo tan bueno. Particularmente la ingeniería electoral. Porque es cierto, la provincia de Buenos Aires tiene un peso electoral muy importante en el padrón. Ahora, estas elecciones, justamente las legislativas, diluyen el peso de los distritos más poblados, merced de la sobrerepresentación de bancas que tienen muchas provincias. En diputados y en senadores, todas las provincias eligen lo mismo. Entonces, ahí hay un factor que hay que mirar, porque el gobierno solo pone en juego tres bancas de todo, o sea, de las 128, 29 que se ponen en juego en diputados y de las 24 en Senado, solamente tres asientos. Con lo cual es muy probable, mucho, muy probable, que el gobierno solo tenga más poder legislativo que el que tenía y que tiene ahora. Nos ha demostrado igualmente el gobierno que ha tenido flexibilidad a la hora de imponer agenda legislativa
y ha tenido algunos éxitos. Después, creo que hay un factor importante que es el de la economía, que lo hemos venido charlando. Lo del cepo me parece interesante porque la vara por la cual se lo mide al gobierno fundamentalmente, entiendo, es la baja de la inflación. Y eso es algo que ha empezado a mostrar sus límites en este último tiempo. Es cierto que el gobierno ha empezado a cometer yerros y que ha perdido capacidad de instalación de encuadre, y también es cierto que la baja de la inflación se estancó y que además ahora ha empezado a subir, y que luego de la devaluación del día de ayer, bueno, va a haber una inflación de abril más alta y habrá que ver qué pasa en mayo. Y es interesante porque si bien hay sectores para los cuales hay ciertos consumos que se la abaratan, digo, clase media alta el viaje, porque el dólar que estaba a 1.300, 1.350, ahora está a 1.250, es cierto que la devaluación va a impactar en sectores mucho más postergados, eh, incluso algunos que habían depositado su fe en el gobierno en las elecciones. Entonces, la economía es algo que para mirar, el segundo factor, ¿no? Y el tercero creo que es el de la oferta y el de los juegos estratégicos que van haciendo algunos gobiernos provinciales. Porque de vuelta, el gobierno, y acá Santiago, Marina, si estoy diciendo una pavada, me pueden contradecir tranquilamente, pero lo que me ha tocado ver, no de primera mano, pero sí a través de conversar con colegas, es que el gobierno sigue estando fuerte en el interior del país. Y muchos gobernadores toman decisiones estratégicas en función de su provincia. Chaco, Mendoza, que lo está discutiendo, Corrientes, ayer el gobernador Valdés se sacó una foto con Karina Milei. Digo, eso puede trastocar sensiblemente el resultado electoral y la cosecha legislativa del gobierno, porque si nacionalmente se polariza entre el presidente y el peronismo, bueno, en algunas provincias el juego puede ser diferente que si, por ejemplo, el radicalismo y PRO van por afuera. Eh, y eso, digo, es un factor al cual no tengo la respuesta, lo voy a pasar claramente, pero sí me parecen factores para ir mirando. Y el más importante creo que es el de las expectativas. El gobierno venía anclando parte de su apoyo en la expectativa de que el futuro iba a ser mejor que lo que vino pasando, y lo que estamos viendo ahora es que la vara de comparación ya deja de ser Alberto y Massa, que por otra parte empieza a quedar bastante lejano, y empieza a ser el propio desempeño del gobierno. Entonces, eso también es un factor a mirar, porque es lo mismo que le terminó pasando a Mauricio Macri entre 2017 y 2019. 2017 se llevaba todo puesto, 6 meses después estaba pidiendo un préstamo en el Fondo Monetario y la comparación, digo, era, le daba negativo en el saldo entre pasivo y activo. Entonces, digo, me parece que son 3 o 4 factores para ir mirando. La respuesta de qué va a pasar no la tengo, ni creo que la tenga tampoco. Así que eso. Bien, a ver, estrictamente la provincia de Buenos Aires, yo considero dos cuestiones, sobre todo en el proceso que vamos a enfrentar, ¿no? De este desdoblamiento. El primero, que el desdoblamiento y la elección por secciones electorales, yo entiendo que va a beneficiar al peronismo en el caso de que vayan unidad. Que la potencia que puede llegar a tener y la fuerza que pueden llegar a tener las candidaturas seccionales en relación a las candidaturas seccionales de la Libertad Avanza, donde entendiendo que el presidente va a tener que pisar fuerte en la provincia de Buenos Aires para tratar de retener por lo menos al núcleo duro, porque esto lo vimos en la elección del 2023, digo, si bien son elecciones distintas, también como decía Marina, digo, no son menos importantes, y sobre todo pensando en la politización que tienen los votantes de Unión por la Patria. Digo, el presidente tiene 45 puntos de imagen negativa de que arrancó, o antes, que son los votantes de masa, que son los votantes de Unión por la Patria. Esa dinámica de elección seccional le va a permitir, por un lado, al peronismo hacerse fuerte donde el presidente no es fuerte, que son en el conurbano bonaerense, tanto la primera sección como la tercera sección. Sí, la primera sección con una diferencia, con la tercera bastante marcada, pero donde al presidente no le va bien. Y a mí me gustaría que este colega que levantó la encuesta entre la competencia entre Cristina y Kicillof, que es el que comparte los rankings de gobernadores e intendentes, antes lo acompañaba con la imagen del presidente, ahora hace varios meses que la dejó de acompañar. Digo, es un dato. Digo, al presidente claramente no le da bien en la provincia de Buenos Aires. Entonces, igualmente, esa nacionalización por la figura del presidente, pero provincialización por los problemas de la provincia de Buenos Aires, va a ser una elección para Libertad Avanza
difícil por ese lado, pues no tiene figuras fuertes. Digo, Esper, la figura más fuerte, mide 26 puntos, tiene menos de 40 puntos de imagen positiva, bastante alejado de los 40 puntos de imagen positiva. Me parece que le sirve al peronismo. Digo, la dinámica similar a la que ofreció la elección del 2023, donde la Libertad Avanza y rompe el electorado de Juntos por el Cambio en ese momento. Y permitió ganarle a Unión por la Patria intendencias o municipios donde era impensado que se pudiera ganar. Bahía Blanca, Coronel Suárez, Azul, Olavarría, digo, distritos, bueno, Lanús, digo, distritos donde teóricamente el peronismo le era muy adverso, fue favorecido por esa dispersión. En ese sentido, si ponemos la lupa, le ponemos un zoom más y vamos a los municipios, a los consejos deliberantes, donde a la Libertad Avanza le fue peor aún. Digo, los candidatos en los distritos de la Libertad Avanza hicieron una elección de muy mala a mala. Digo, donde el presidente sacaba 30 puntos, 35 puntos, el concejal sacaba 7 puntos, 6 puntos, 5 puntos, 10, 12. Entonces me parece que esa dinámica puede favorecer al peronismo. Ahora sí, la provincialización de la elección en la provincia de Buenos Aires, más allá del desdoblamiento anclada sobre en materia de seguridad, sí va a dar. Digo, se va a dar si se desdoblaba, sería concurrente. Y me parece que esa dinámica va a jugar en los dos procesos electorales que vamos a tener en la provincia, tanto en septiembre como en octubre. Sí, ahí en octubre el presidente puede nacionalizar un poco más la discusión, porque seguramente enfrentará a dirigentes que le permitan esa discusión. Hoy, más allá de la salida, digo, del cepo, digo, lo que hay que ir a ver es las góndolas del supermercado, me parece. En relación a lo que hablábamos al principio, digo, el ajuste, el desempleo, el aumento de la inflación va a afectar a los sectores de menor poder adquisitivo que se concentran en los grandes centros urbanos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, y que va a afectarle directamente al gobierno de Javier Milei. Digo, el tema de ahí, lo que nosotros ponemos en duda, digo, ese electorado popular que supo atraer a Milei en la elección presidencial, que tiene una historia no peronista, sino que seguramente votó a ganadores, pero en esos ganadores estaba Alberto Fernández, estaba Mauricio Macri, estaba Cristina. Digo, ahí me parece que lo que hay que empezar a pensar es quién le va a hablar a esas personas para que vayan a votar. Y ahí me parece que hay una duda importante de decir, bueno, si hay una baja participación, ¿a quién le va a favorecer? Yo hoy estimo que al oficialismo de la provincia de Buenos Aires, al peronismo, pero siempre salvando en unidad. Y la elección de octubre, que sí va a tener una complejidad similar en relación a la narrativa que va a proponer el gobierno respecto al tema de la seguridad, digo, que es, digo, los que venimos siguiendo la elección de la provincia de Buenos Aires, es sistemático, digo, es sistemático. Siempre durante el proceso electoral en la provincia se pone el tema de la seguridad a discutirse. Pero a mí me llama la atención que el gobierno nacional haga un caso omiso a las responsabilidades que los bonaerenses, y en realidad la mayoría de los argentinos, le atribuyen el tema de la seguridad. Que lo que nosotros venimos viendo es que es casi en partes iguales entre provincia, municipio y nación. Estamos hablando casi en tercios. Entonces ahí también hay un tema para evaluar respecto a cómo puede ser la elección, la dinámica discursiva o narrativa en la provincia. Y después sí el esfuerzo que haga el peronismo pasar a la elección de septiembre pensando en la elección de octubre. Y me parece que ahí sí va a haber que, eh, a- va a haber que tener una dinámica de convocatoria distinta a la que se dio en el 23 y la que se vaya a dar ahora en la elección de septiembre. Digo, yo puedo contar un chiste de caciques, intendentes que mandaron 100 personas a votar y sacaron menos de 100 votos. O sea, digo, ahí el aparato a veces juega y a veces no juega. Digo, me parece que lo que hay que lograr es representar de forma significativa a los bonaerenses, no solo los que confiaron en Unión por la Patria en el 23, sino los que confiaron en un gobierno que hoy los está dejando de lado, que los está descartando. Digo, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es descartar. Digo, ahí sí voy a usar la frase
de Máximo Kirchner, digo, la gente adentro, y me parece que eso es lo que va a tener que trabajar muy fuerte el peronismo, y poder volver a representar a sectores que dejaron de creer. Fácil, no es fácil, el tiempo es corto, pero me parece que la elección de la provincia de Buenos Aires, si bien el peronismo pone en riesgo muchas cosas, el que va a poner aún más es el gobierno nacional. Porque si no es una buena elección en la provincia de Buenos Aires, más allá de todo lo que pueda, de todos los viajes, digo, esto lo marcabas muy bien, Courel, digo, la albertización de Milei, cuando acá dentro en la Argentina no consigue adhesiones, la va a buscar afuera, no funciona. No tengo más nada que agregar. Bueno, les agradecemos la verdad a los tres, a Marina Costa, a Santiago Giorgetta, a Lucas Sebastián Rafo, a los que participaron, a Luz Canela Suge también en representación de la facultad, y a todos los participantes por haberse tomado el tiempo de estar en este conversatorio. Los comprometemos a un próximo conversatorio en algunos meses, seguramente post elecciones, para analizar también los resultados o cómo fue el proceso, pero agradecerles por esta conversación, por esta mesa sobre las elecciones legislativas 2025, y nuevamente comprometerlos a un futuro conversatorio para seguir analizando estas cuestiones, que es largo, es para más tiempo, pero bueno, me parece que en este ratito por lo menos pudimos y pudieron esbozar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se piensan las elecciones. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juan, Muchas gracias, gracias. Luz, Un placer. Santiago, Lucas, y a Gracias a todos y todos. todas. Chau, chau. Adiós.